Bueno, queridos estudiantes, muy buenos días. Eh, en la materia que vamos a ver es la materia de admitir. Esta materia es supremamente importante, yo diría que es la base fundamental para la formación de los que son y van a ser auxiliares de enfermería y los que están estudiando salud oral. Lo primero es determinar qué es un sistema de salud. Un sistema de salud está determinado por una ley, una norma. Hay que hacer una historia frente a lo que anteriormente, cuál era la ley que nos permitía ese sistema de salud en nuestro Colombia. Anteriormente estaba la ley 10 de 1990. La ley del 10 de 1990 era nuestro sistema nacional de salud hasta 1990. Ley 10 de 1990. De ahí hacia atrás era nuestro antiguo sistema de salud. Hay que hablarlo porque históricamente ustedes deben saber. ¿Cómo estaba conformado este sistema de salud? Este sistema de salud estaba conformado con el Ministerio de Salud, seguían los departamentos, seguían las secretarías de salud y seguían los hospitales públicos, y los hospitales públicos a su vez tenían a cargo los puestos y centros de salud. Ese era el organigrama que tenía nuestro Sistema Nacional de Salud, Ley 10 de 1990. ¿Cómo funcionaba? Económicamente, el Ministerio de Salud enviaba los recursos a los departamentos y los departamentos, a su vez, esos recursos por medio de las secretarías de salud del departamento, le enviaban a todos los hospitales públicos los dineros para que funcionaran los hospitales. Esa era la manera de verificar y manejar el sector de la salud. O sea, el sistema de salud anteriormente era manejado por la ley 10 de 1990. Así era el organigrama, esa era la forma como se trataba y pues se atendía a todo el mundo. En los hospitales públicos y en las mismas clínicas que habían, lo manejaban obviamente, de que el que tenía plata pues lo dejaban en un servicio de pensionados que llamaban, que era donde se les daba un poco más de atención, se les brindaba más confort, y los que no tenían platica pues eran los que estaban en los hospitales públicos y les daban, les brindaban ese servicio de salud, pero si no había plata, pues había una trabajadora social. Esta trabajadora social era la que determinaba si era de caridad o no era de caridad, y si tenía que pagar algo o no tenía que pagar absolutamente nada. Así se manejaba el sistema de salud en Colombia. Los hospitales con sus centros y puestos de salud, entonces un ejemplo aquí en el departamento de Cundinamarca, vamos a tomar el ejemplo de el hospital de San Rafael de Fusagasugá, que tiene a su cargo más de 8 puestos y centros de salud. Entonces ellos son los que estaban pendientes de atender toda la población rural. Habían auxiliares de enfermería, ayudantes de enfermería, promotoras de salud, que en ese entonces son las que corrían por todo el territorio, por el departamento de Cundinamarca, en el caso de Fusagasugá, pues por todos los puestos y centros de salud que abarcaba el hospital San Rafael de Fusagasugá, y atendían a la gente. Entonces ese era el organigrama que se tenía, Ley 10 de 1990. Ahora bien, cuando se cambia nuestro sistema de salud, porque es importante saber qué es un sistema de salud. El sistema de salud es para todo el territorio colombiano y por eso es determinado por la ley, y empieza la nueva era con la ley 100 de 1993. Es nuestro sistema de salud y cambia totalmente, totalmente. Ley 100 de 1993, nuestro nuevo sistema de salud.
y que tiene unas siglas muy importantes. Aquí empezamos a tener unas siglas y entonces ahora es Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sistema SGSSS. Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ley 100 de 1990. Eh, Hay una cosa importante que yo quería resaltar, es que acuérdense que hablábamos del anterior sistema de salud, Ley 10 de 1990. La salud era un derecho fundamental. Hoy en día cambió con la Ley 100 de 1993. Empieza a regir desde 1993 la Ley 100 y se cambia absolutamente todo. La Ley 100 entonces dice, voy a brindarles un servicio de salud. Ahí empezamos a perder todos los colombianos, porque dejamos de ser un servicio, perdón, dejamos de ser un, dejamos de ser de ser que el sistema de salud era un derecho fundamental a un servicio fundamental. La ley 100 empieza a quitarnos una cantidad de derechos con el cambio solamente y nos quitan de tajo de una vez ese, ese derecho fundamental a un servicio fundamental. ¿Por qué quiero ser claro en esto? Porque ¿qué es un servicio fundamental? Un servicio fundamental puede ser esto, muchachos. Los celulares. Es un servicio fundamental, claro, hoy en día es muy fundamental, mas no es un derecho fundamental. Y cuando hablamos de un servicio fundamental en la salud, pues estamos diciendo que tenemos que pagar. Ahí empezamos a perder. La ley 100 de 1993 en su contexto, en su literatura, se ve muy bonita, se ve excelente. Es un sistema, mejor dicho, lo último. Pero desafortunadamente empezamos perdiendo. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, dejamos de ser un derecho fundamental y empezamos a ser un servicio fundamental. Eso quiero que lo tengan absolutamente claro, muchachos. Y empieza un cambio total para implementar este servicio y esta salud para todo el pueblo colombiano. Acuérdense que un sistema de salud como el de la Ley 100, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es para todos los que viven en el territorio nacional. Importante, porque acoge a todo el mundo. Si hay extranjeros, pues acoge también a los extranjeros. Tienen que estar dentro del sistema de salud. Eso es lo que dice la ley, que todos debemos estar dentro del sistema general de seguridad social en salud. Y tiene unos aspectos muy importantes, como son que el Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene salud, pensiones, riesgos laborales y referencia y contrarreferencia. Entonces son como 4 ejes fundamentales que tiene la Ley 100 de 1993, porque anteriormente pues no se tenía eso. En el anterior sistema de salud que yo les hablaba anteriormente, la gente tenía a veces salud pero no tenía pensiones. Con el sistema de la Ley 100 dice, no señor, todo el mundo, todo el que esté en el Sistema General de Seguridad Social en Salud debe tener salud, pensiones, riesgos profesionales, ARL y lo que es referencia y contrarreferencia. Entonces se empieza a modificar totalmente el sistema. Además la Ley 100 entonces dice, bueno, y entonces ¿cómo se va a manejar los recursos que están en la Ley 100 de 1993? ¿Cómo vamos a llegar para que todo el mundo y cómo va a ser esa gran bolsa que se tiene? Anteriormente teníamos lo que se llamaba el FOSIGA. El FOSIGA es el Fondo de Solidaridad y Garantías. ¿Sí? Fondo de Solidaridad y Garantías. Era donde llegaba la gran bolsa de los dineros para la parte de la salud. Pero además en la Ley 100 dicen que esto lo tienen, ¿cómo lo tienen que manejar? Entonces, los que no tienen plata deben estar en el
régimen subsidiado. Y los que tienen medios económicos o trabajan en una empresa, entonces son los que tienen el poder adquisitivo y deben estar dentro de los contributivos. Entonces en esta ley hay subsidiados y los contributivos. Subsidiados los que no tienen capacidad de pago. Ojo, eso es pregunta de examen. Y contributivos los que tienen capacidad de pago. Entonces, así, estos dos grandes grupos. Y hay un proceso en la ley 100 que es de solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad es que todas las personas que son del régimen contributivo, que pagan al sistema, ellos van a subsidiar a los que no tienen platica y están en el régimen subsidiado. Ese es el manejo que se le da a esos recursos de la ley 100 de 1993. Bien, entonces ya empezamos a mirar cómo funcionaba. Y todo mundo debe estar en el proceso de que esté en el sistema de salud. Y entonces para eso dijeron, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Determinan que hay una encuesta Sisbén. La encuesta Sisbén es para que encuestar a todo el mundo y mirar a ver a dónde colocan a cada quien. El que tiene plata, pues régimen contributivo, y el que no la tiene, en el régimen subsidiado. Pero además la encuesta Sisbén nos da unos criterios importantes de clasificación. Entonces empiezan que ustedes de nivel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que más tienen dineros. Entonces nos clasifican. ¿Para qué? Pues para determinar quiénes va a estar en el régimen subsidiado y contributivo. Estratos 0, 1 y 2, régimen subsidiado. Y ya 3, 4 de ahí en adelante, régimen contributivo. Ya van empezando a cómo es que se maneja esto. ¿Para qué es la encuesta Sisbén? Entonces la encuesta Sisbén le preguntaban a ustedes dónde vive, qué tiene, si tiene una casita en Bareque o está viviendo en Paroy, que las tejas son de Paroy o son laticas o lo que sea. Entonces todos esos puntos le dan unos puntajes para estar clasificado dentro del Sisbén y para que le dijeran que usted estaba o en el subsidiado o en el contributivo. Eso es importante porque así lo sacan. Hay unos puntos en la encuesta Sisbén para que ellos determinan si usted va a estar en una parte o está en otra. Si está en el régimen subsidiado o contributivo y si pertenece a los estratos 0, 1 y 2 o estratos 3, 4, 5, de ahí en adelante. Hablando de la parte de salud. Pues bien, aparte de eso dijeron cómo se van a manejar los dineros. Y entonces dicen quién los va a manejar. Y entonces empiezan las famosas letras que empezamos a mirar ahí, el sancocho de letras ahí. Entonces, las empresas sociales, perdón, las EPS, empresas promotoras de salud, y las ARRs, que son las administradoras del régimen subsidiados, ARS, administradores del régimen subsidiado. Y habían las ARLs, administradores del régimen contributivo. Entonces, esas dos grandes manejan lo mismo. Quiénes pueden pagar y quiénes no pueden pagar. ¿Sí? En Colombia está establecido que todos debemos estar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Todos debemos tener el sistema, porque si uno no está en el sistema, si va a ir a prestar, que le presten salud, pues eso va a ser muchísima plata lo que le va a tocar pagar a una persona. Entonces el Estado hizo todo para implementar la ley de 100 de 1993, para que se clasificaran, para que estuvieran cada quien en su lugar, los que tienen plata, los que no tienen, los clasificó pues también con la encuesta Sisbén, y ahí vamos. Entonces ya todo el mundo ya entraban con propiedad. Anteriormente la gente humildita llegaba, ay señorita, por favor, ¿será que usted me puede prestar el servicio? Y entonces hasta lo regañaban. Y él, sí señor, y esperaba. Hoy en día no.
La ley 10 de 1923 le dio la posibilidad de decirles, mire, yo tengo un carné, yo tengo derecho a que me den un servicio, y la gente pensó que con eso ya tenía absolutamente todo y empezó ya a apoderarse y decirle, bueno, Patiblancas, ustedes son las que tienen que me atenderme, ya, por eso, para eso le pagan. Hasta eso llegaron a decirnos la gente. Para eso nos pagan, para eso le están pagando. Entonces ya con propiedad, ya no con la humildad que llegaban algunos, sino con propiedad y bueno, atiéndame y no sé qué. Y entonces, porque ya se sentían que eran dueños de su salud y que tenían derecho a reclamar salud. Eso está bien que reclamen su salud. Pero bueno, ahí vamos. Clasificaron los hospitales. Los hospitales los clasificaron nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿sí? ¿Para qué? Para brindar los servicios. Entonces dijeron que el nivel 1, primer nivel, el primer nivel es para atender absolutamente todo lo de promoción y prevención. Entran, se siguen las siglas PIP, promoción y prevención. Entran ese juego de siglas ahí. Promoción y prevención. Primer nivel. Entonces, segundo nivel, entonces la ley dice, un hospital de segundo nivel debe tener mínimo 5 especialidades. Dentro de esas 5 especialidades, gineco, pediatría, medicina interna, cirugía y anestesiología. Entonces son las 5 importantes que debe tener para que usted sea un segundo nivel. Segundo nivel además también tiene otras especialidades, de pronto ortopedia, de pronto tiene otras especialidades, eh, pero lo más importante es que con 5 especialidades ya usted es de segundo nivel, y además que esas 5 especialidades le dan a usted para las 24 horas del día, para los 365 días que tiene el año. Entonces, importante eso. Ese segundo nivel. Tercer nivel. Entonces, ya los terceros niveles son hospitales que tienen, aparte de tener las 5 especialidades, tienen otras especialidades, pero también tiene la academia, y entonces están los estudiantes donde hacen práctica, y son los hospitales universitarios. Y entonces ya tienen otras especialidades, ortopedia, geriatría, tiene dermatología, en fin, otras especialidades. Y está el grupo de docencia, está el grupo de estudiantes, y entonces encontramos los hospitales universitarios. Cuarto nivel, pues ya es el hospital que tiene absolutamente todas las especialidades. Tiene oncología, tiene dermatología, tiene cardiología, tiene urología, en fin, absolutamente todo. Ya tiene cirugía de mano, cirugía plástica. Ya los cuartos niveles son hospitales que se supone que van a tener absolutamente todo, la tecnología de punta. Además, ahí se va perfectamente en los medios de diagnóstico, entonces tomamos tomografías, tomamos ecografías, tomamos resonancias magnéticas, ya todo lo más avanzado. Entonces, por eso son los cuartos niveles. Recordemos, primer nivel, promoción y prevención. No quiere decir que los primeros niveles también tienen consulta externa, tienen sus urgencias, pero primer nivel. Pero se basa básicamente en tenerlo promoción, lo que es prevenir, promover, promoción y prevención. Segundo niveles, acuérdense que debe tener 5 especialidades. Los terceros niveles tienen esas y más en beneficio. Y los cuartos niveles ya tienen que tener absolutamente todo. Y por eso, ya teniendo esta forma de trabajar con todos los hospitales, tanto públicos como las clínicas privadas, entonces dicen, listo, ya tenemos todo ese andamiaje para brindarle una salud al pueblo colombiano. Estamos hablando de la nueva sistema de salud de Colombia, que es la Ley 100 de 1993. Ya cuando tengo un andamiaje de todos los hospitales, ¿cómo voy a tener esos recursos? Esos recursos los voy a tener, pues,
¿Quién va a manejar los dineros? Las administradoras. ¿Cuáles son las administradoras que están en este momento que nos manejan? Pues las EPS, empresas promotoras de salud. ¿Sí? Y las ARS, que son las administradoras del régimen subsidiado. Entonces unas manejan la plata de la parte contributiva y otras manejan la parte subsidiada. Entonces decimos, ejemplo, yo estoy en una EPS, nueva EPS, esa es mi EPS, empresa promotora de salud, la que me maneja el recurso. Pero además yo tengo mi IPS, que la IPS son instituciones prestadoras de servicio, las IPS, que es donde realmente a mí me van a atender. Ahí es donde la persona dice me duele en el abdomen, me duele una pierna, tengo cefalea y lo atienden directamente, donde le van a sacar toda la cantidad de sus exámenes. Quiero que sea claro en esto y hagan el ejercicio ustedes. ¿Qué EPS tienen ustedes? Ah, yo tengo Famisanar o tengo la nueva EPS. ¿Y cuál es su IPS? No, a mí me atienden en el hospital de Fusa o en la clínica Belén o abajo en la IPS de la nueva EPS. Entonces esas son sus IPS, ¿sí ve? Entonces IPS son las que, instituciones prestadoras de servicio, son las que realmente le prestan el servicio ahí. Y entonces viene un juego bacano ahí porque quien le maneja los recursos a las IPS son las EPS, que son las empresas promotoras de salud, o las ARS, que son las administradoras del régimen subsidiado. Entonces manejan la plata de las IPS. Entonces tenemos que hacer unos contratos con las diferentes IPS para que me lleguen los dineros. Esa es la forma como está establecido la ley 100 de 1993 para que los recursos fluyan y para que tengan en todos los hospitales a nivel nacional y todas las clínicas. Entonces, por eso decía yo el jueguito ese de palabras que la IPS, la EPS, la ARL, que son una cantidad de siglas que vamos a empezar a ver durante todo este proceso de esta clase y, y empiezan a salir una cantidad de siglas que nos la debemos aprender porque ese es nuestro sistema de salud. ¿Sí? Ese es nuestro sistema de salud. Por tanto, debemos aprendernos absolutamente eso nosotros los trabajadores de la salud y además educar a la gente para saber qué y cómo funciona nuestro nuevo sistema de salud. Bien, ya hemos tenido cómo se formó, cómo manejaron los recursos y entonces la plata sale, la manejan las empresas promotoras de salud o las ARS y contratan a las IPS para que le demos y le brindemos salud a todo el pueblo colombiano. Esa es la forma. Ahí empezaron los problemas de la ley 100 de 1993, porque pues esa plata, uno, no alcanzaba, dos, la plata se quedaba en las EPS, empresas promotoras de salud, o en las ARS, administradoras del régimen subsidiado, y ahí se quedaban. Entonces yo les pongo un ejemplo. Si tenía un contrato con el hospital de Fusa, la EPS, un contrato por, haga de cuenta, 100 millones de pesos. De esos 100 millones no le llegaban ese contrato los 100 millones de pesos, sino que por ahí le giraban unos 20 millones y los otros 100, los otros 80 millones, el problema para que le pagaran esa platica a los pobres hospitales. Empieza la dificultad en el sistema de salud de 1993. Entonces, esos dineros para recuperar las IPS, los hospitales que son en últimas o las clínicas, eso empezó el problema grandísimo en Colombia. Y entonces ahí es donde salen las famosas glosas, porque me daban solamente, acuérdense, de 100 millones de pesos, me daban, si al caso y si me iba bien, 20 millones, y yo tenía que demostrar que a cada quien le había brindado salud y le estaba cobrando la salud, y que entonces empezaba a facturarle a cada uno de los pacientes, y si yo hacía una mala facturación, me devolvían todo el paquete y le decían, no le pago esto hasta que usted no me arregle estas cuentas. Y ahí es donde salen las famosas glosas. Las glosas es que no le pago esta cuenta hasta cuando usted no me arregle todas estas facturas.
ya empezaron a quebrarse las clínicas y los hospitales porque no les pagaban y entonces empezaba el sistema a colapsarse en los diferentes hospitales del país y salen los medios de comunicación amarillistas a decir que ese sistema no sirve, que la gente se está muriendo en los hospitales, hablan sobre la famosa paseo de la muerte porque salió un paciente de una parte a otra y no lo recibían y mientras que lo llegaran a recibir el paciente se moría. Y ahí sale otra cosa importante que son las referencias y contrarreferencias. El sistema de la ley 100 de 1993 dice, yo saco un paciente que viene de una vereda y lo mando a un hospital, al primario. En ejemplo, hagamos un ejemplo, hospital de Silvania, llega al hospital de Silvania el pacientico, llegó de una vereda, pero el pacientico tiene una fractura de fémur, es un niño, entonces hay que remitirlo, ahí lo medio lo estabilizan en ese hospitalito y lo mandan para su referencia de segundo nivel, que en este caso sería el hospital de Fusagasugá, y el paciente lo remiten, aparece la palabra remisión, lo remiten de Silvania al hospital de Fusa porque en el hospital de Fusa hay ortopedista, pero llega al hospital de Fusa y resulta que dicen que no, ese niño tiene que verlo un especialista pediatra, ortopedista pediatra, y entonces lo remiten de ahí a Bogotá, a las diferentes EPS que hay en Bogotá, ¿sí? A las diferentes ESES, perdón, empresas sociales del Estado, que son los hospitales de tercero y cuarto nivel, y entonces llevaban ese niño de ahí de Fusa, pasó al hospital de la Samaritana, que es de tercer nivel, entonces ahí ya había un cirujano pediatra, y el niño es operado y toda circunstancia, y después de que sale el niño ya operado y le arreglaron su problema de su piernita, porque fue la fractura de fémur, entonces el pacientico debe regresar a su casa. Entonces ahí hablamos de referencia desde que salió de su municipio, del puesto de salud de Silvania, vino de la vereda, llegó al puesto de salud, fue mandado para el hospital de Fusagasugá, que es de segundo nivel, y ahí lo reenviaron, pues le hicieron la remisión al tercer nivel para que lo atendieran, y hasta ahí lo operaron y salió el niño, y entonces el niño debe volver a su parte original. Entonces es cuando hablamos de referencia y contrarreferencia. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Entonces sí hay una cantidad de cosas que empiezan a fluir durante este proceso de la ley 100. Frente a eso, entonces por eso estamos llamando a decirles que el proceso de referencia y contrarreferencia es cuando llego y sale un paciente de X parte al primer nivel, lo pasan para el segundo o para el tercero si es necesario, y de ahí le resuelven la situación, o el paciente definitivamente de pronto se muere y cuando llegó al segundo o tercer el paciente falleció y ya pues lo regresan a su familia para que el paciente sea llevado y enterrado allá en su municipio. Referencia y contrarreferencia. Referencia yo lo refiero, lo mando, y lo contrarrefiero ya cuando le arreglo la situación, o el paciente salió bien o salió para que le sigan haciendo algunas terapias, lo que sea, o el paciente definitivamente llegó al tercer nivel y desafortunadamente falleció. Entonces, fíjese que este sistema de la ley 100 está todo bien diseñado para que todos se supone que tengamos una buena atención en salud, pero ahí es donde empiezan otros problemas, porque la demora en las remisiones, hay pacientes que se pueden demorar 1 o 2 días, hasta 8 días, y hablamos en los casos, por ejemplo, de que llegan personas de la tercera edad que llegan a ser referidos que tienen fractura de cadera, que tienen que ser remitidos para que los operen en un tercero o cuarto nivel, y la demora de la referencia, la demora de llevarse paciente a ese tercer y cuarto nivel. Hay veces hasta se mueren los pacientes esperando que les den un servicio de salud excelente. Y se supone que el servicio de salud sería excelente para todo el mundo, sería un servicio que fuera y que llegara para todo el mundo, ¿sí? Porque la ley 100 dice eso, en su parte de literatura se ve muy bonito,
Pero en la realidad hay muchos factores que frenan ese buen servicio para que el paciente sea atendido. Es más, tenemos un problema en cuanto a las ambulancias de cada uno de los municipios. Hay ambulancias que están en mal estado general, mecánicamente, no cumplen con las normas realmente, las llantas están lisas. Yo no sé, uno dice, esos conductores son unos machos manejando esas ambulancias, hay veces que yo no sé cómo las hacen frenar. Y entonces ahí viene otra dificultad, que eso es lo que no analizan realmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han pensado en eso, porque la salud de nuestro país con la ley 100 de 1993 se formó fue un negocio. Acuérdense que en la ley 100 de 1993 nuestra salud es un servicio fundamental. Y acuérdense que yo también les dije que un servicio fundamental es este. Yo tengo un celular, sí, un servicio fundamental, pero si no lo pago, me lo cortan. Entonces no es tan fundamental, ¿no es cierto? Y la salud aún más. Entonces, pero mire cómo hicieron todo el andamiaje para que se llevara todo el sistema. Hay un punto importante de dónde salen los recursos. Los recursos salen y cómo llegan a cada una de sus EPS. Una de las grandes EPS en este país fue Salucot, que terminó con el Seguro Social en Colombia y que acaparó todos los usuarios del Seguro Social y muchos más, y fue de la EPS más grande de este país. Entonces, eh, cuando uno ve que por cada paciente le llega una plata y esa plata se llama la UPC, Unidad de Pago por Capitación, más o menos un promedio de 160, 170 mil pesos está la unidad de pago por capitación. Entonces multipliquen, muchachos, si Saluco llegó a tener 20, 25 millones de afiliados en Colombia, entonces multipliquen por cada muñeco cuánta plata nos recibió Salucot. Además que el sistema está tan diseñado que no todo el mundo va a enfermarse al mismo tiempo. No todo el mundo. ¿Quiénes van a ir a que les den ese sistema, a que brindarles ese sistema de salud? Pues los adultos mayores, que son los que más se enferman. ¿Sí? Obviamente no se puede decir porque hay jóvenes también que se enferman, accidentes de moto, un accidente de carro, en fin, pueden estar personas jóvenes, niños, pero son menos de la cantidad de adultos mayores y el número de veces que va a estar ese paciente yendo a que le resuelvan ese problema. Pero además se inventan una cosa muy bacana que llaman el POS, Plan Obligatorio de Salud. POS. Y entonces el plan obligatorio de salud lo enmarcan como en un cuadrito y le dicen el famoso acetaminofén, la famosa pastillita, le démosle un cuadro hemático escasamente y no más. Entonces de ahí no se sale. Médico que se salga de ese post no nos sirve y lo echamos. Y eso pasó en nuestra Colombia. Porque el POS era cuadriculado, simplemente el paciente diabético le dábamos metformina, el paciente con hipertensión arterial le dábamos captopril, teníamos un cuadro hemático, escasamente imparcial de orina y el acetaminofén. Eso, qué cosa tan buena es el acetaminofén. El acetaminofén tiene dolor de cabeza del acetaminofén, tiene dolor de barriga del acetaminofén, tiene dolor de nariz del acetaminofén, tiene dolor de huesos del acetaminofén, tiene dolor de rodilla, de pantorrilla, de abdomen del acetaminofén. Oiga, qué machera ese acetaminofén. Entonces, esa es la salud que nos están brindando en nuestro país. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la ley 100 de 1993. Y fíjese cómo empezaron a hacer todo un andamiaje para brindar la salud. Pero además se perdieron una cantidad de recursos en nuestro sistema de salud con este sistema, porque este sistema es corrupto. Este es un sistema en el cual la plata no le llega directamente donde debería llegar, que es a los enfermos, a la gente que está enferma. Ni siquiera lo maneja directamente las IPS, que son instituciones prestadoras de salud, sino tienen que llegar intermediarios como las
EPS o ARS, que son las que le manejan el dinero a la salud y coaccionan el accionar de darle una buena salud al pueblo colombiano. Pero esa es la ley 100 de 1993 que tenemos. Desafortunadamente se ve muy bonita en su parte de escritura, literatura, se ve hermosa como si todo abarcara belleza y todo, pero en la realidad se tuvieron una cantidad de problemas. Y entonces empiezan a decir, oiga, esto no debe ser así. Y empiezan los grandes catedráticos, la comunidad en general, los sindicatos, todo el mundo a pelear y decir, oiga, este sistema no nos sirve, este sistema no nos está brindando todo lo que nosotros necesitábamos. Y empieza una reclamación. Y por eso es que se presenta la primera modificación de la ley 100 de 1993 y entonces dicen, tenemos que modificarla, hacerle algunos ajustes y sale el presidente allá a decirle, listo, vamos a modificar esto para mejorarle la salud y ahora sí se les van a caer todos los problemas a los colombianos. Y entonces viene la ley 1122 del 2007, donde me establece algunos parámetros y pañitos de agua tibia para calmar la fiebre de todo el mundo de que estaban reclamando mucho. Y entonces dicen, ahora sí van a tener salud, ahora sí les vamos a mejorar el post, y hay un post contributivo y un post subsidiado, y entonces ustedes se van a mejorar, y bueno, empiezan a echarles una carreta a todo el mundo, y lo convencen de que eso es una machera, y que con esa ley, y con ese cambio que va a haber, con esa ley 1122 van a arreglar muchas cosas. Sí, entonces de pronto aumentaron, ya no le dieron solamente acetaminofén, sino salió el famoso diclofenaco, que eso, lo mismo, el diclofenaco es una maravilla, esa le quita absolutamente cualquier dolor. Entonces, y le aumentan algo otras cositas, ¿vale? Vamos a darle de pronto una radiografía de tórax, porque hay mucho paciente mayor de edad que sufre de los pulmones, entonces démosle otras cositas así sencillitas y le van ampliando un poco el post plan obligatorio de salud. Entonces la gente se quedó un poco quieta ahí frente a eso, pero continuaron los problemas porque se dieron cuenta que esa no era ninguna solución. Y entonces sale también otra vez el presidente de la República a decir, ahora sí vamos a verificar y vamos a cuidar y ahora sí no necesito que la gente empiece a meterme las tutelas porque para pedir un derecho de la salud que se tiene. Y entonces en ese tira y afloje de todo el mundo, de que usted no me atiende, que la gente se está muriendo en los hospitales, del famoso paseo de la muerte, entonces, ¿qué dicen? Bueno, entonces vamos a hacer otra reforma, ahora sí esta reforma de la ley, ya, acuerden la ley 1122, la primera, y entonces le meten otra ley, la 1438, ley 100 de 1993, la reforman con la 1122, que no sirvió para nada, y vuelven y entonces otra reforma que es la ley 1438, que la ley 1438 es iba a solucionar todos los problemas en salud y les iban a aumentar muchos más medicamentos, iban a unificar el POS y va a mejorar el POS, que es el plan obligatorio de salud, y mejor dicho, el presidente salió a decir que es una maravilla todo lo de la ley 100 de 1993. Y volvieron a aplacarle todos los impulsos porque la gente ha estado discutiendo y la gente ha estado reclamando sus derechos fundamentales que se suponía que eran fundamentales y que no son ni fundamentales, sino que es un servicio de salud, un servicio fundamental. Y bueno, pero con la 1438 también otra vez nos engañaron. Vez fueron los pañitos de agua tibia. Y ustedes lo saben, muchachos, de que no dan medicamentos, no los dan a tiempo, las medicaciones son a destiempo, si necesitamos un servicio médico especializado se demora mucho más, hay que especialidades que se están demorando 3 y 4 meses para que la persona acceda a esos derechos que tiene.
a la salud, pero no. Y lo mismo, seguían los problemas, se aumentaba la crisis, no le daban los medicamentos a la gente. Y bueno, y ahí en todos esos procesos la gente empieza a ver que le sacan todos los famosos, eh, que si yo voy a prestar un servicio, entonces como usted es un paciente que tiene su familiar y el familiar es un afiliado suyo, entonces tiene que pagar unas cotas moderadoras, que tienen que pagar otros recursos y empiezan a sacarle también platica a la gente, pero se empiezan a formar todos esos siglitas que cada día vamos mirando, vamos viendo en la ley 100. Entonces empieza todo un recorrido de nuevo, sigue funcionando mal el sistema y entonces dijeron no, mire, ya les llevamos la 1122, nos sirvió la 1438, entonces botémosle la pelota pues al presidente de la República y que él defina en el Plan Nacional de Desarrollo, que defina qué vamos a hacer con la salud. ¿Por qué hablamos del Plan Nacional de Desarrollo? Porque ahí cada 4 años el presidente de la República, él coloca su Nacional de Desarrollo, qué es lo que va a hacer durante esos 4 años y pues lo utilizan para que modifique la salud, para que saque una ley estatutaria y entonces es cuando en ese entonces estábamos con el presidente Santos y el presidente Santos sale a decir, bueno, calmaos, aquí me montaron esta pelota aquí, que está llena de fuego candente, esta papa caliente, pues como dirían mucha gente, y tenemos que cambiar esto. Deme una espera, entonces de todas maneras los sindicatos se subían, los mismos profesores, los estudiantes de las universidades, el mismo pueblo ayudó también a presionar porque oiga, mire, la salud está muy mal, no nos dan las cosas, no tenemos nada, no sé qué, bueno, en fin, y empieza también otra vez ese proceso, marchas en las diferentes ciudades del país, la gente se mete, vienen los académicos, vienen las universidades, vienen los sindicatos, viene todo el mundo y dicen, bueno, esto tenemos que verificar a ver qué está pasando y el presidente analiza y dice hay que sacar una ley estatutaria y saca la ley estatutaria. La ley estatutaria en salud. Entonces, ojo que llevamos. La ley 100 la reformó la 1122. La reforma la ley 1438. La reforma el Plan Nacional de Desarrollo. Sale la ley estatutaria, que es donde estamos en este momento. Ley estatutaria en salud. Y resulta que la ley estatutaria en salud, ¿qué es lo importante de esto? Que en la ley estatutaria en salud nosotros logramos volver a recuperar que la salud vuelva a ser un derecho fundamental. Cuando nosotros recuperamos esta en la ley estatutaria de salud, que eso es lo importante, que pasamos otra vez de ser un derecho fundamental, un servicio fundamental, volvemos a tener la salud como un derecho fundamental. Esa palabrita tan pequeña pero que tiene tan gran significado. Cuando yo hablo de derecho fundamental es que yo tengo derecho a todo. A que a los adultos mayores le den los pañales, le den el sure, le den absolutamente todo, le manden la enfermera en casa para que lo cuiden. Está con todo, tienen que darle absolutamente todo. Ese es un derecho fundamental. Por lo menos logramos. Eso no fue fácil, eso no fue sencillo. La sociedad, los sindicatos, los profesores, las universidades, todo el mundo peleó y al presionar, bueno, salió la ley estatutaria que salió con el presidente Juan Manuel Santos. La ley estatutaria en salud. Entonces ahí recuperamos nuestro derecho fundamental. Ahí vamos. Pero ahora, ¿qué lío? Acuérdense, ¿qué lío para que de verdad a usted le respondan? Le respondan, le respondan. Le respondan por esos derechos fundamentales que usted ya volvió a recuperar. Desaparece el POS. Ya tanto subsidiado como contributivo desaparece porque yo ya no tengo que hablar de POS porque si yo tengo un derecho fundamental, cuando hablo de un derecho fundamental es que desaparece
absolutamente el POS y el derecho es mío, el derecho es fundamental en salud, tienen que darme todo, tienen que darme los medicamentos, tienen que, si me enfermo, pues si me tienen que hacer alguna cirugía, tienen que el derecho a eso y los adultos mayores también tienen derecho a que les den absolutamente todo, todo colombiano a nivel del país, porque volvió a ser un derecho fundamental. Esa es la importancia, muchachos, de que ustedes entiendan. Mire cómo han sido los cambios. Mire cómo, acuérdense cuando hablábamos de la ley 10 de 1990. Mire cómo nosotros decíamos, oiga, en ese teníamos un derecho fundamental. Iniciamos la ley 100 de 1993, perdemos ese derecho fundamental y nos vamos para un servicio fundamental. Pero con las modificaciones que se le hicieron a la ley 100 de 1993, volvemos a recuperar el derecho fundamental. ¿Cómo? Con la ley estatutaria en salud. La ley estatutaria, estoy mirando aquí, la ley estatutaria, en salud, que es la ley 1751 de el 2015. Esta ley estatutaria dice, mejor conocida, ley 1751 del 2015, mejor conocida como ley estatutaria en salud. Trae diferentes beneficios para los usuarios. Uno de ellos es que la salud para los colombianos, de ahora en adelante, dice la ley, de ahora en adelante, es un derecho fundamental, es decir, a nadie se le puede negar el acceso al servicio de salud y tienen derecho a un servicio oportuno. Eso dice la ley estatutaria. Desafortunadamente todos nosotros, y yo creo que muchos de ustedes no conocían todo esto, y por eso pues nos dejamos quitar ese derecho. ¿Cómo es que me hablan de un POS? ¿Cuál POS? Eso ya no hay POS. Plan obligatorio de salud ya desaparece. Ya no, nada, muchachos, eso ya está echado a recoger. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso ya desapareció. Totalmente. Totalmente. Ya. Porque es un derecho fundamental, ahí vamos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hicieron toda esa correlación. ¿Cómo llegamos ahí? Pues llegamos con luchas, con trabajos, porque hacen ahí. La ley 100 en su esencia se ve muy bonita. ¿Y a quién no quiere que tenga solidaridad? Claro, la solidaridad es supremamente importante. ¿Sí? Y entre nosotros somos muy solidarios porque el que trabaja y tiene forma de pagar en el régimen contributivo está subsidiando a todos los que no tienen forma de pago. Ya acuérdense que es el que tiene capacidad de pago está en el régimen contributivo y el que no tiene capacidad de pago está en el régimen subsidiado. Los de contributivo subsidian al subsidiado, eso se llama solidaridad. Y hay solidaridad también cuando nosotros aportamos de jóvenes durante 20, 25 años, 30 años. Ya cuando lleguemos a la edad adulta, adultos mayores, es cuando de pronto nos vamos a enfermar más y vamos a llegar a que nos atiendan. Pero también hay una solidaridad de que mientras que yo estoy joven y ustedes que están jóvenes, muchachos y bellos y bellas, entonces ustedes pueden apoyar a ese sistema de salud para que los abuelitos, con mucho cariño, los de la tercera edad, los puedan atender. Y ojalá que ustedes no se enfermen. Entonces es el principio de la solidaridad. Y hay un principio de equidad, o sea, para todo el mundo, para todos los del sistema de salud en Colombia, tiene que ser igual todo. Con equidad, con transparencia, con eficiencia. Debería ser así. Entonces, fíjese cómo toda la ley 100 de 1993 cambió absolutamente todo. ¿Sí? Que tiene una cantidad de errores, que ya hay diagnósticos a nivel del mismo, de la misma gobierno, el mismo Estado, de los catedráticos, de los analistas, de las universidades, de los estudiantes. Hay el diagnóstico que ustedes quieran, donde dicen que
nuestra ley 100 de 1993 se debe acabar porque es un mal sistema de salud. Yo también pienso eso, pero en esta clase tenemos que saber que ustedes tienen que saber qué es la ley 100 de 1993, que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es para todo el territorio nacional, para todos los colombianos y para los extranjeros también que viven en nuestro país, deben estar en nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, en grandes, haciendo un gran ejemplo y haciendo un análisis muy concienzudo de la Ley 100 de 1993, pues es para brindarle a ustedes, muchachos, para que se enteren de todo lo que es la Ley 100 de 1993, de los derechos que se tienen, ¿sí? Y pues que en este momento, que es un derecho fundamental, pues obvio hay que estar pendiente para que les den a todos y a todas y a los de la tercera edad y a los niños y a los más vulnerables y a los que no son, pues que le brinden salud y que tienen derecho absolutamente a todo. Ahí es donde tenemos que exigir que la salud es un derecho fundamental de cada colombiano. Y por eso que nos den nuestra salud como es. Pero duro que nos toca a los colombianos para eso. Yo pretendo con esto que ustedes tengan una radiografía más o menos, porque la ley 100 es, en su contexto, eso es muy grande, tiene muchos capítulos y hablan absolutamente de todo. Y acuérdense que cuando iniciamos le dije, el Sistema General de Seguridad Social está salud, pensiones, riesgos profesionales y lo que son los referencia y contrarreferencia. Entonces, esos 4 temas son muy importantes. Acuérdense que hay solidaridad. Acuérdense que también se dijo la ley 100 que es para todos, o sea que debe ser para todo el mundo. Se globaliza nuestra salud, es para todo el mundo, para todos los que vivimos aquí en Colombia. Deben tener nuestra seguridad social en salud. Pero además que debe ser eficaz, eficiente, que llegue realmente a cada uno de los colombianos como debe ser. Pues eso es como que la esencia que nosotros deberíamos tener con nuestro sistema de salud. Hemos luchado mucho para que realmente se tenga un sistema de salud que de verdad llegue a todos con equidad, con eficiencia, que eso es lo que nosotros pues no vemos, pero bueno, eso es lo que ustedes, muchachos, tienen que hacer. Hay unas cosas importantes pequeñitas que tienen que ustedes saber. Todos los colombianos tienen derecho, es el derecho de cada uno, de exigir a dónde quiero estar en salud. Yo quiero estar en la nueva EPS, yo quiero estar en Salud, yo quiero estar en Cafán, yo quiero estar en alguna de las EPS. Lo escoge uno, es un derecho fundamental, ese derecho lo escojo yo, no mi patrón. Uno es el que escoge la EPS. Uno lo tiene que hacer. Uno no debe estar en 2 EPS, no, porque le quita la oportunidad a otra persona. Yo debo tener solamente una, ya. Si tengo 2, pues le estoy quitando la oportunidad a otra persona y además estoy haciendo una violación de ese derecho. ¿Cuándo debo pertenecer o cuánto tiempo puedo estar en una EPS? 1 año. Para cambiarme, de pronto yo estoy en la nueva EPS y ahora me quiero pasar a Salud, pues entonces tengo que estar 1 año para poderme pasar ahí. Claro que la ley también dice que si a mí demuestro que realmente no me prestan esos servicios con eficiencia, que realmente me están atropellando mi salud, puedo solicitar cambiarme de esa EPS para cambiarme a otra. Entonces, muchachos, espero que ustedes vayan entendiendo qué es un proceso, qué es la ley, qué es un sistema de salud, cómo iniciamos con el sistema antiguo de la ley 10 de 1993
90, cómo era que estaba definido y cómo está definido hoy, cómo se presta el servicio y cómo estamos llevando todos estos aspectos para brindarle salud a todo el pueblo colombiano. También decirles que ahorita se nos avecinan tiempos muy importantes, porque está el proyecto en el departamento de Cundinamarca de que nuestros servicios de salud van a ser por redes. ¿Qué significa eso? Las redes es que, ejemplo, el hospital de Fusagasugá y algunos municipios donde hay hospitales y hay los diferentes centros y puestos de salud van a crear una red. Esa red, en el caso de aquí, de nuestro territorio, en esta parte, que es de la red del Sumapaz. Entonces, ¿quién va a liderar esa red? Pues va a quedar Fusa, queda con Pasca, queda con Silvania, queda con Arbeláez, queda con Cabrera, Pandi, Venecia, y queda así esa red del Sumapaz. ¿En cabecera de quién? En cabecera del Hospital San Rafael de Fusagasugá. Ahora se va a cambiar el sistema de salud en ese sentido, que va a quedar por redes. Van a quedar cerca de 12 redes en el departamento de Cundinamarca. Esa es la propuesta que tiene el señor gobernador del departamento de Cundinamarca para el sector de la salud. Ojalá que estas decisiones que toman estos mandatarios sean las mejores en beneficio de la comunidad. Porque nuestro beneficio, y más cuando nosotros estudiamos para la parte de enfermería, técnicos de enfermería o salud oral, pues queremos que esto, si cambia, sea para el beneficio de las personas, de la comunidad. El sistema de redes, como está estipulado y como ya lo están presentando, pues tiene que ojalá funcione bien. Y si tenemos nuestra cabecera Fusagasugá, pues tenemos que ojalá que le lleguen elementos importantes, tecnología de punta, ojalá, para que sea un buen servicio para toda la comunidad. Entonces van a llegar gente de Cabrera, Pandi, Venecia, San Bernardo, Silvania, Pasca. Entonces esa red pues ojalá que la nutran bien, ojalá que el hospital grande que nos va a recibir a todos nosotros tenga la capacidad tecnológica para atender a todos y cada uno de los pobladores de esta región. Y así van a ser en todas las regiones del departamento de Cundinamarca y me imagino que también a nivel nacional, porque quieren meter las redes y esa discusión la está teniendo la Asamblea del Departamento. Es una propuesta del señor gobernador y ahora está en manos de los honorables diputados. Tenemos que hablar en salud de esto porque ese es el cambio que nosotros vamos a tener. Y ojalá que ese cambio sea para bien. Ojalá que las redes funcionen muy bien. Ojalá que entonces el gobernador del departamento de Cundinamarca esté pendiente y diga, tengo que tener muy buenas vías alternas para que las ambulancias pasen sin ningún problema y lleguen al sitio donde debemos llegar. Que llegaron a los puestos de salud y de ahí se pasó al hospital de primer nivel y de ahí se pasó al del segundo y tercer nivel y llegó en una forma lo más rápido y confortable para el beneficio del paciente. Por eso ahora último, muchachos, a ustedes les corresponde saber también de eso, porque eso es importante que sepan. Decirles que esta materia como tal es una materia en la cual que tienen que tener ustedes conocimiento, tienen que tener bases fundamentales, saber qué es el sistema de salud, saber cómo funciona, por qué funciona, cómo se manejan los dineros. Ahora bien, hablando de los dineros, anteriormente los dineros los manejaban por el FOSIGA, Fondo de Solidaridad y Garantías, FOSIGA. Ahorita se llama ADRES, Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
ADRES. Es el que está manejando la gran bolsa de dinero del sistema de salud, donde va a llegar absolutamente todo, 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 para poder que les lleguen los servicios de salud. Muchachos, espero que este análisis que se está haciendo es un análisis para que ustedes cojan elementos importantes de los cuales los analicen y verifiquen de que el sistema de salud es un sistema en el cual que hay que mirar cuáles son los derechos, cuáles que son también, y en estas clases vamos a ver cuáles son los derechos, cuáles son los deberes también que vamos a tener en el sector salud, y ir desglosando poco a poco todo el sistema nacional, todo el sistema, perdón, de seguridad social en salud que abarca la ley 100 de 1993. Nos veremos en otra oportunidad. Analicen este video porque de ahí van a salir cosas muy importantes. Muchas gracias.